Hola a todos, bienvenidos a eh, la materia de Fundamentos de Ingeniería de Reservorio. En esta materia vamos a revisar conceptos clave relacionados con reservorios, con simulaciones, con simulación mejorada, ¿no? La idea de esta materia es servir como base para materias que más adelante, bueno, abundarán más sobre cálculos, ¿verdad? Cálculos y cuestiones específicas. En esta ocasión, pues, vamos a comenzar. Unidad uno, Fundamentos de Ingeniería de Reservorio. Cuando hablamos de la ingeniería de reservorio, en realidad vamos a hablar de una parte de la ingeniería, ¿verdad? Que se va a dedicar directamente a estudiar el comportamiento de los yacimientos. Sin embargo, como parte de este curso, vamos a aprovechar y vamos a revisar algunas de las definiciones de algunos científicos, ¿no? Muscat, en 1949, definió la ingeniería de reservorios como el arte de desarrollar y producir con máxima eficiencia los campos de petróleo y gas, de forma tal que permitiera obtener la máxima recuperación a un menor costo. Y aquí es un punto importante. Normalmente nosotros como ingenieros de reservorio, ¿verdad? Lo vemos todo desde el punto de vista, pues, científico. Y en realidad, eh, aunque nosotros tengamos acceso a muchos datos, hay una gran parte de esta ciencia que es arte, ¿verdad? Porque tiene que ver con la manera en la que predecimos y en la manera en la que hablamos, ¿verdad? Acerca de precisamente de los datos. Esa interpretación que, aunque basada en datos, puede llegar a ser subjetiva. Y es subjetiva desde el punto de vista que puede relacionarse con interpretación respecto a un modelo u otro, aunque haya más de un modelo aceptado, ¿no? Para la simulación. También es importante decir que habla de este concepto que dice máxima eficiencia, y eso es lo que se busca, ¿verdad? Al final del día, la perforación es una actividad económica. Y lo más importante es esto, la maximización, ¿verdad? De la eficiencia, el máximo aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Y los recursos no necesariamente hablan de recursos financieros, ¿no? Sino también hablan de horas hombre, de materiales, ¿verdad? Que al final se pueden traducir como dinero, como efectivo, ¿verdad? Como circulante, pero para justificar ese gasto circulante se busca esto, ¿verdad? Maximizar la eficiencia y obtener la máxima recuperación a un menor costo. Es decir, obtener lo mejor o la mayor cantidad de producto deseable del yacimiento, invirtiendo lo menor posible. Pearson, en cambio, en el 58, habla de predecir el comportamiento, ¿verdad? De un yacimiento petrolífero, del cual se obtiene una producción basada en condiciones probables y supuestas. Y justo aquí es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Hablar específicamente de la posibilidad de interpretar los datos. Que les repito, podemos tener 1000 datos, pero no todos los datos nos van a dar adecuadamente, ¿no? O sea, no todos los datos nos van a llevar a las mismas conclusiones. Y eso es muy interesante porque al final dependerá mucho de los mecanismos y las técnicas que usemos para la predicción. Si bien la mayoría de las técnicas nos van a llevar a resultados similares, sí va a haber diferencias y ciertas consideraciones que se tendrán que tomar en cuenta entre una y otra. Kraft y Hawkins en el 59 la definieron como la aplicación de principios científicos y vean cómo aquí, claro que es importante decir que estas definiciones son un poquito más viejas, ¿verdad? Que suelen irse con la palabra arte por el tema que les decía. En ese entonces no se tenía tanta información, no se podía colectar tanta información del pozo. Entonces lo que pasaba era que, bueno, se predecía lo mejor posible, ¿no? Y en cambio, Graphic Hawkins se enfoca más en el principio científico que le da cabida precisamente a estos procesos de drenaje, que al final eso es lo que se hace, drenar, ¿verdad? Drenar el contenido de un yacimiento para pues poder obtener el material deseable, perdón.
Así es como la ingeniería de reservorio, ¿verdad? Eh, Surge ya como un pensamiento científico, de tal manera que para 1960 Clark la define como la disciplina que va a tratar de la ocurrencia de movimiento de los fluidos del yacimiento y su recobro. Y aquí hay algo muy importante. Si antes se hablaba del yacimiento en general, aquí se habla de lo medular, de lo importante, que básicamente es la incidencia, es decir, la presencia de los fluidos y su movimiento. Y esto es básicamente clave. La ingeniería de yacimiento es precisamente la disciplina, arte o ciencia, cualquiera de las tres, porque pues, va a tener características de las tres, ¿verdad? Que va a tratar de predecir, es cierto, pero ¿qué es lo que va a predecir? Ocurrencia o presencia y movimiento de los fluidos dentro de lo que vamos a llamar yacimiento. Esto va a implicar precisamente el estudio y la evaluación de los factores que sean preponderantes en el lugar, ¿no? La forma en la que se va a producir y también cómo esto se va a ver afectado desde el punto de vista económico. En 1978, DEC considera la ingeniería de yacimiento eh, como una aplicación de la geología y la geofísica para entender, ¿verdad? Eh, para entenderla como una ciencia que busca describir lo que ocurre en los espacios, ¿verdad? Abiertos del yacimiento. Y bueno, ya es una interpretación que se entiende ya como una ciencia holística, es decir, que integra varios conocimientos. Formalmente, vamos a entender la ingeniería de renacimiento, o la ingeniería de reservorio, como la disciplina de la ingeniería petrolera encargada de estimar, analizar, predecir y optimizar el comportamiento de los yacimientos de hidrocarburos durante su vida productiva. Su objetivo central va a ser básicamente maximizar el aprovechamiento económico, es decir, producir más con menos. Esta disciplina, por su característica holística, va a incluir, ¿verdad? Va a incluir otras áreas como la geología, la petrofísica, la mecánica de fluidos, termodinámica, varios estudios de matemática aplicada, estadística y simulación numérica. Obviamente sin olvidar las ciencias informáticas, ¿verdad? Entonces, el ingeniero de reservorio tendrá que verse como el vínculo técnico entre la geología y la ingeniería de la producción, traduciendo la información que obtiene y tomando decisiones que van a guiar la operación. Ahora bien, en el ámbito de la ingeniería de reservorio, vamos a hablar de dos cosas o dos partes importantes, que va a ser el conocimiento de geológico y geofísico, y a partir de aquí, aprovechándose de conceptos como propiedades de la roca, como fluidos, eh, ¿verdad? Vamos a poder determinar factores como estimaciones de reserva, valoraciones, riesgos de explotación, mecanismos en los que se eh, desplacen los fluidos, balance de la materia presente en el yacimiento, el diseño o modelado, ¿verdad?, de la estructura física del yacimiento, la interpretación de la producción para poder hacer las pruebas de pozo, así como otro tipo de situaciones, ¿verdad?, que van a estar previos. Es decir, la ingeniería de reservorio nos va a dar toda esa información necesaria para corregir, ¿verdad? Corregir esos problemitas, esas situaciones, para predecir todo aquello que nos pueda suceder, apoyándose, como les digo, conceptos como la geoquímica, como los registros, como la cartografía, incluso teniendo correlación con temas ambientales, ¿no? Y para esto vamos a definir, eh, que esto es muy importante porque en muchas ocasiones se suelen confundir estos tres conceptos, ¿no? Pero bueno, veamos la diferencia entre reservorio, yacimiento y campo. El reservorio va a ser un cuerpo de roca porosa y permeable que almacena y permite el flujo del hidrocarburo.
El yacimiento en sí va a ser la acumulación natural de hidrocarburos contenida dentro de uno o varios reservorios. Es decir, mientras el reservorio va a ser una unidad, ¿verdad? Dentro del complejo, el yacimiento en general va a ser una suma de reservorios, que cada reservorio puede tener o no hidrocarburos o puede tener una cantidad variable de hidrocarburos entre ellos, con condiciones de temperatura y presión que aunque al estar conectados para formar el yacimiento, pueden ir variando, sobre todo a través de la vida productiva, ¿verdad? Y un campo va a ser una unidad de desarrollo y explotación definida por criterios operativos, administrativos y económicos. Entonces, podemos ver al reservorio como la unidad fundamental que compone los yacimientos, siendo un yacimiento un conjunto conectado, ¿verdad?, de reservorios. Y a la delimitación administrativa que hacemos de los yacimientos, ¿verdad?, presentes en un área, es a lo que le llamamos campo. En otras palabras, el reservorio va a ser básicamente la roca, el yacimiento va a ser el conjunto con las consideraciones del fluido y el campo, bueno, pues todos aquellos yacimientos, ¿verdad? Por eso te dicen normalmente que un yacimiento pues tiene varios reservorios porque puede haber diferentes capas, ¿verdad? Diferentes tamaños contenidos. De hecho, justo aquí, hablaba, ¿verdad?, de que hay características que se asocian, ¿verdad? Ahora entonces, el reservorio es una unidad geológica de volumen limitado, subterránea, conectada hidráulicamente, poroso y permeable, capaz de contener hidrocarburos en estado líquido y gaseoso. Un yacimiento puede estar constituido por uno o más reservorios independientes. Existen 5 elementos, ¿verdad?, presenciales para que exista una acumulación de hidrocarburos: la roca madre, la generación, la migración, la roca almacén, la trampa y la roca sello. La roca madre, pues es una roca sedimentaria, ¿verdad?, que normalmente tiene arcillas negras con una alta concentración orgánica, sobre todo debido a la acumulación e incorporación de organismos. Como ya sabemos, por su origen orgánico, pues se sabe que los detritos o el material orgánico pues proviene principalmente, ¿verdad?, de microplancton que a través de fenómenos de presión y temperatura pues se transformaron en lo que hoy conocemos como petróleo. La presencia de la roca madre es uno de los requisitos esenciales para que se pueda generar el hidrocarburo. El sello. El sello va a ser un tipo de roca permeable que impide o hace como de una barrera. Básicamente, el sello no es más que una roca impermeable que rodea el yacimiento y que hace que los fluidos no migren, ¿verdad? Que mantiene, que mantiene el hidrocarburo en el lugar en el que está. ¿A qué le llamamos generación y migración? Bueno, en general este no es un elemento físico, más bien es un fenómeno, ¿verdad? Los hidrocarburos se van a formar por transformación térmica y esta materia orgánica que comienza a transformarse, ya sea en petróleo o gas, dependiendo de las condiciones a las que se encuentre sometida, ¿verdad?, de presión y temperatura. Y esta migración va a ser expulsada de la roca madre y el petróleo y el gas natural deberán fluir hacia algún lado, es decir, deberán hacer una migración de un punto a otro, que básicamente va a tratar van a ser producidos desde la roca madre y pasados hacia el lugar donde van a quedar almacenados gracias al entrampamiento que ocurrió por la roca sello, ¿verdad? Ahora, también es importante revisar lo que llamamos trampas, que no son más que las configuraciones geométricas de una roca porosa. Básicamente, las trampas son las estructuras, ¿verdad?, que van a permitir el atrapamiento del hidrocarburo
que van a permitir la formación de ese reservorio, ¿verdad? Es importante decir que más adelante vamos a revisar un poco más a fondo estas formaciones, pero que hay de muchos tipos y que al final del día todas representan diferentes ventajas y desventajas, pero cumplen la misma función, ¿verdad? Apoyar a mantener los hidrocarburos y facilitar las migraciones. Ahora, estas trampas, ¿verdad? Se van a ver formadas por efectos como la tensión, la compresión y el efecto cizalla, o también en mucha literatura llamado el efecto de corte, ¿verdad? Y va a depender sobre todo de la naturaleza de los minerales que se encuentren en la zona. En este caso, si un material indeformable o muy duro se somete a fuerzas de tensión, compresión o cizalla, que no sobrepasen su límite de fractura, pues no tendremos cambios, ¿verdad? Por eso se le conoce como capa indeformada o indeformable. En cambio, cuando tenemos formaciones que son dúctiles, pasan diferentes fenómenos, ¿verdad? Eh, que suceden por tensión, compresión o cizalla. Y lo que suele ser es que se altera la forma, ¿verdad? Se altera la forma de las capas de diferentes maneras, dependiendo del esfuerzo. Y en cambio, si las formaciones son frágiles, si las formaciones son frágiles, lo que ocurre, en cambio, es una separación, ¿verdad? En lugar de tener una capa, se convierten en más capas. Y bueno, de ahí tendremos lo que llamaremos pliegues, ¿verdad? Que van a ser las deformaciones onduladas hacia arriba, o, ¿verdad? Tendremos lo que son el concepto de la falla, que se van a producir, ¿verdad? Como ya decíamos en las formaciones, al igual que las fracturas en las formaciones eh, que son más frágiles, ¿verdad? Y son producto de fuerzas, ¿verdad? Que azotan el cuerpo rígido. Hablando de los pliegues, vamos a tener pliegues anticlinales cuando la curvatura sea superior o vaya, la curvatura apunte hacia arriba, y vamos a tener sinclinales cuando la curvatura apunte hacia abajo. Desde el punto de vista morfológico, ¿verdad? Es decir, estudiando la forma, vamos a entender que los pliegues van a ser horizontales o inclinados. Se le va a llamar horizontales cuando al ser cortados por un plano axial se encuentren de manera simétrica. Y se le va a llamar inclinado cuando al ser cortados por un plano axial haya un decaimiento desde el punto de referencia de la cima, ¿verdad? También vamos a ver que estas deformaciones pueden ser simétricas, asimétricas o volcadas. Se llama simétrica cuando el plano axial se encuentra perfectamente dividiendo a la mitad, ¿verdad? A la formación. Se le llama pliegue asimétrico cuando eh, el corte axial divide las capas, pero no de manera equitativa. Es decir, un pliegue, una parte del pliegue, es el derecho o el izquierdo, va a ser de mayor o menor tamaño. Y los pliegues volcados, que se van a tratar de pliegues que tienen un ángulo de inclinación alto, ¿verdad? Y que aunque se encuentran en la misma dirección, bueno, pues se encuentran casi acostados, ¿no? Por eso se les dice volcados. Hablando de las fallas, vamos a hablar de diferentes componentes y normalmente se va a hablar a través de un plano, que el plano no va a ser más que eh, una placa imaginaria o un corte, ¿verdad? Que simula cómo actuaron las fuerzas, teniendo como resultado una falla normal o directa cuando es originada por fuerzas de tensión
que lo que hace es que una parte del bloque se hunda de la posición eh, original. En cambio, si la posición del bloque, en lugar de que se hunda una parte, se eleva, se le conoce como una falla inversa. Se le llama falla rotacional o de tijera cuando ocurren ambos fenómenos al mismo tiempo, y direccional o horizontal cuando los movimientos no son en el eje de las X, sino en el eje Z o Y, principalmente, ¿verdad? Perdón, no ocurre en el eje Y, es decir, no es hacia la altura, sino hacia derecha o izquierda. Bien, muy bien. Eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.